Historias de Jack. Empezamos. Cuando el perro me mordió, no fue un accidente. Fue el principio de algo mucho más grande y mucho más enfermo. No soy nadie importante. No trabajo para el gobierno, no tengo contactos, ni he estado nunca metido en cosas ilegales. Al menos no en el mundo real. Trabajo desde casa en Filadelfia, reparando ordenadores y haciendo trabajos de seguridad digital para clientes que no preguntan mucho. Paso la mayor parte del tiempo en foros, redes ocultas y navegando por lo que muchos llaman la Deep Web. Yo la llamo simplemente el sótano de Internet. Y como todos los sótanos, está lleno de cosas que deberías dejar donde están. Todo empezó hace poco más de 2 meses. Estaba revisando unos foros de análisis de malware cuando vi un enlace extraño, colgado por un usuario con el nombre H4CKD0G-13. El hilo no tenía título, solo una miniatura borrosa y un contador de visitas en cero. Lo abrí por simple curiosidad. El vídeo duraba 47 segundos. Era de noche. Una calle cualquiera, sucia, con farolas intermitentes. Un hombre caminaba solo por la acera. De repente, de entre 2 contenedores, un perro callejero salió disparado y se le lanzó al tobillo. Lo mordió con una fuerza absurda. El hombre gritaba, intentaba apartarlo, pero el animal no se iba. Lo mordía como si su única misión fuera esa. Finalmente el perro se suelta y se va corriendo por la oscuridad. Todo esto grabado desde dentro de un coche, en completo silencio, como si fuera una cámara de vigilancia, pero alguien estaba claramente sosteniéndola. Me dio mal rollo, pero pensé que era algún contenido de estos enfermos que circulan por ahí. Lo borré de mi cabeza. Hasta que al día siguiente vi otro vídeo, publicado por otro usuario, distinto nick, misma estructura, otro ataque, otra víctima, otro perro callejero, y de nuevo, grabado con calma, sin intervenir, como si alguien estuviera documentando todo. 2 días después, otro y otro, diferentes ciudades, diferentes calles, pero el mismo tipo de ataque. Empecé a prestarle atención. No era contenido de cámara oculta, ni bromas, ni violencia sin sentido. Había un patrón. Los perros atacaban de forma precisa, directa, y huían después de la mordida. En ningún vídeo ladraban, no gruñían, no actuaban como animales alterados, sino como máquinas programadas para hacer una única cosa. Entonces empecé a leer los comentarios de esos hilos. Mensajes codificados, frases en clave, algunas en ruso, otras en inglés, otras mezcladas. Y entre ellos, uno que me dejó helado. Fase 1 completada. La dispersión comenzó en zonas urbanas sin vigilancia. El virus responde bien en humanos. Ahí entendí que no estaba viendo simples ataques. Estaba viendo una operación en marcha. Seguí investigando. Descargué los vídeos, analicé los metadatos, empecé a trazar ubicaciones. Muchas coincidían con barrios marginales de Detroit, Kansas City, Oakland, lugares con poca policía y menos cámaras. Y cuanto más cavaba, más encontraba. Había un grupo de usuarios en ese foro con nombres cifrados que comentaban entre ellos como si se tratara de científicos compartiendo resultados de laboratorio. Usaban expresiones como B1 estable, efecto neurológico post 36 horas, transmisión animal-humano sin síntoma visible inicial. Estaban hablando de rabia, de una variante modificada. Decían que habían eliminado el periodo de incubación largo, que los síntomas aparecían antes, pero de forma más leve y menos obvia. Nada de espumar por la boca ni comportamientos salvajes. En su lugar, sed constante, fotosensibilidad, desorientación, insomnio, cambios de humor. Y lo más inquietante, afirmaban que el infectado podía contagiar antes de que los síntomas se activaran. Era una rabia silenciosa. Una noche, mientras volvía a casa, comprendí que todo era real. Eran casi las 11. Estaba cruzando una calle secundaria sin mucho tráfico. En la esquina había un contenedor de basura volcado y al lado, tumbado, un perro callejero. Flaco, pelaje gris, ojos apagados. Lo vi y crucé al otro lado, como hacemos todos.
Pero el cabrón me vio. Sin previo aviso, se levantó, corrió hacia mí y me mordió el brazo izquierdo. Lo hizo rápido, preciso. Me atravesó la chaqueta y la piel. Sentí el calor de la sangre en la manga. Le grité, lo pateé, se soltó y se fue. No intentó seguir, ni siquiera me miró. Simplemente desapareció entre los coches aparcados. No me detuve a pensarlo. Fui directo al hospital. Me pusieron la vacuna contra la rabia y me hicieron unas curas rápidas. Me dijeron que era común, que había perros sueltos por toda la ciudad y que no debía preocuparme. Me fui a casa, más preocupado de lo que estaba antes. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. 3 días después me levanté con un dolor de cabeza insoportable. No podía soportar la luz del móvil. Tenía sed, pero el agua no me quitaba la sensación. Me costaba concentrarme. Escuchaba ruidos donde no los había. Notaba los latidos de mi propio corazón en los dedos. Volví al hospital. Les conté mis síntomas. Me miraron como si fuera un hipocondríaco. Me hicieron análisis de sangre y orina. Todo salió normal. Me dijeron que era estrés, ansiedad, que la mordida había sido un susto y que estaba somatizando. Me recetaron melatonina y me mandaron a casa. Pero yo sabía lo que era. No ansiedad, no estrés. Era exactamente lo que había leído en esos foros. Estaba infectado y nadie iba a ayudarme. No volví al hospital, no tenía sentido. Me habían tratado como si estuviera loco y en parte no les culpo. Yo también habría dudado si alguien me viniera con una historia así. Pero algo en mi cuerpo sabía que había sido infectado. No me hacía falta una prueba para sentirlo. Me estaba consumiendo por dentro, poco a poco, sin fiebre alta, sin espasmos, pero como si mi mente estuviera derritiéndose. Y aún así, una semana después, los síntomas empezaron a remitir. Fue casi de golpe. El dolor de cabeza se fue. Volví a dormir un poco mejor. Ya no sentía esa luz insoportable atravesándome los ojos. Mi sed bajó y la niebla mental se disipó como si no hubiera pasado nada. Eso me dio tanto alivio como miedo, porque si de verdad era una variante del virus de la rabia, aquello no cuadraba con nada conocido. Entonces entendí que o bien habían creado una versión que podía quedarse latente en el cuerpo, o que algo había salido mal en su experimento. O bien yo era una anomalía, una variable que no habían previsto. Volví a conectarme al foro. Ya no estaban los vídeos. Las cuentas que los publicaron habían sido eliminadas. Los mensajes borrados, las carpetas de descargas, vacías. No quedaba nada, como si alguien hubiera hecho una limpieza total. Pero yo ya había guardado todo antes. Los vídeos, las capturas, incluso un par de conversaciones privadas que tuve con uno de los usuarios. Empecé a cruzar datos. Usé scripts para rastrear fragmentos de código fuente, palabras clave, hashes de archivos. Lo que encontré no era solo material de foros. Una de las rutas me llevó a un archivo comprimido alojado en una red paralela. Se llamaba P3RROTX-Red. Pesaba casi 1 gigabyte. Lo descargué, lo desempaqueté. Dentro había docenas de documentos internos, informes médicos, correos electrónicos filtrados, planes de distribución por zonas y, sobre todo, un nombre que se repetía: GenPet Research Division. Busqué la empresa. En la superficie era una compañía de biotecnología veterinaria, con sede en Texas. Decían trabajar en vacunas para enfermedades animales, pero algunos correos sugerían que tenían financiación externa. Una especie de colaboración con agencias de defensa no especificadas. Ahí fue cuando todo cobró sentido. No era un brote, no era un escape, era una prueba de campo. Habían modificado una cepa del virus de la rabia, haciéndola más inteligente, menos llamativa, capaz de propagarse sin alertar. La idea no era matar al infectado rápidamente, era estudiar cómo se comportaba una población entera si el virus se extendía sin mostrar los síntomas clásicos. Usaban perros callejeros como vectores, animales sin dueño, invisibles al sistema. Los recogían de refugios abandonados, los infectaban y luego los soltaban en zonas específicas. Había incluso un cronograma: fechas, ciudades, número de unidades liberadas, duración estimada del experimento. Cientos de perros,
cientos de posibles contagios. En algunos documentos hablaban de la posibilidad de transmisión secundaria, de perro a persona y luego de persona a persona a través de saliva, heridas abiertas, incluso por fluidos corporales. Yo ya no estaba enfadado, estaba aterrado. Intenté contactar con un periodista independiente, un tipo que solía investigar casos ocultos, filtraciones, ese tipo de cosas. Le mandé un mensaje cifrado, sin muchos detalles al principio. Me contestó a las pocas horas pidiéndome pruebas. Le envié todo. Los archivos, los vídeos, los correos. Tardó casi 2 días en volver a escribirme. Cuando lo hizo fue solo para decirme que esto era mucho más grande de lo que parecía, que estaba cruzando líneas peligrosas. Me pidió que esperara unos días, que él lo iba a publicar todo en su web. Nunca lo hizo. Su web desapareció del mapa al tercer día. Su cuenta de correo dejó de existir. En redes, nadie volvió a mencionarle. Era como si nunca hubiera estado allí. Y ahí fue cuando empecé a recibir los mensajes. Primero fue un correo sin remitente, borra todo. Luego otro, deja de rastrear, no es tu guerra. Y el último, más crudo, sabemos quién eres y sabemos que ya no estás infectado, pero eso puede cambiar. No contesté, ni abrí más correos. Apagué el router, desconecté el ordenador y empecé a guardar todo en pendrives cifrados. No tenía pruebas de que me estuvieran vigilando, pero tampoco tenía dudas. Esa noche escuché a un perro aullar en la calle. No era el típico ladrido, era un lamento agudo, largo, casi humano. Me asomé por la ventana. Nada, solo una calle vacía. Y esa sensación punzante de que algo o alguien estaba esperándome ahí fuera. Desde entonces no duermo bien. Me despierto cada pocas horas, con la garganta seca, con la mente llena de imágenes que no son mías. Los vídeos, las mordidas, la mirada de esos perros. Vacía pero con propósito. No sé si aún tengo algo del virus dentro. No sé si me están dejando con vida por algún motivo, o si simplemente me están usando para ver hasta dónde llega esto. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, por favor, grábalo, compártelo, tradúcelo, no lo ignores. Si algún día te muerde un perro por la calle, no lo tomes a la ligera. Ve al hospital, exige análisis completos. Pide más de lo que ellos quieren darte, porque esto no fue un error, esto no fue un brote espontáneo, ni un experimento fallido. El virus no se escapó, lo soltaron. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que aún no se ha contado. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Tú también crees que esto podría estar pasando ahora mismo sin que nadie lo sepa? Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera costarme algo más que tiempo, hasta que desapareció. Hasta hace unos meses, mi hermana Clara era lo más importante para mí. Siempre fuimos muy unidos, a pesar de nuestras diferencias. Ella tenía esa inquietud por lo oculto que yo no entendía, pero respetaba. Clara buscaba en libros, en foros, en cualquier rincón oscuro de Internet, respuestas a preguntas que la mayoría ni siquiera se hacía. Pero una noche, todo cambió. Esa noche me mostró algo que nunca debería haber visto. Estaba sentada frente al ordenador, con la habitación a oscuras salvo por el brillo de la pantalla que iluminaba su rostro pálido y concentrado. Sin levantar la vista me dijo, «Jack, tienes que ver esto». Yo, curioso y preocupado, me acerqué. Lo que vi me dejó congelado. Era una página en la Deep Web, una de esas partes de Internet que nadie encuentra por accidente. Se llamaba Red Rooms. Al principio pensé que era una broma macabra o un vídeo de terror mal hecho. Pero número. Eran salas donde se retransmitían en directo escenas de violencia real. No hablaban de fantasmas ni monstruos, sino de personas reales sufriendo delante de una audiencia invisible y siniestra. Clara estaba fascinada, como hipnotizada. Yo sentí un miedo que no sabía nombrar, pero no quería admitirlo. «Solo quiero ver más, entender cómo funciona», me susurró con una mezcla de miedo y obsesión. No podía evitar sentir que estaba cruzando una línea invisible y que algo muy oscuro nos estaba esperando al otro lado.
Pasaron los días y Clara se fue aislando más. Su vida giraba en torno a esas páginas ocultas. Empezó a usar términos extraños, códigos, y a proteger su ordenador con contraseñas interminables. Ya no hablaba con nosotros con la misma claridad. Sus ojos estaban apagados, cansados. Intenté hacerla entrar en razón, pero no me escuchaba. Jack, esto no es un juego. Aquí se mueve dinero, poder, es real, me dijo una noche, sin poder apartar la vista de la pantalla. Yo no podía dormir, preocupado. Sabía que estábamos ante algo muy peligroso, pero no sabía cómo ayudarla. Entonces llegó la noche en que Clara desapareció. No hubo gritos, ni pelea, ni siquiera un adiós. Simplemente al despertarme, ella no estaba. Su habitación vacía, su móvil apagado, y ningún mensaje que diera una pista. La busqué en todas partes. Llamé a amigos, familiares, hospitales. Nadie la había visto. La policía me miró con cara de lástima y me dijo que sin pruebas no podían hacer nada. Volví a su ordenador. Allí, entre archivos y contraseñas, encontré un mensaje que me heló la sangre. Subasta cerrada. No entendía qué significaba, pero supe que era la única pista que tenía. Me armé de valor y decidí entrar yo mismo en ese mundo del que Clara no podía salir. La Deep Web es un laberinto sin salida, lleno de rincones más oscuros de lo que imaginas. Para encontrar esos Red Rooms tienes que seguir códigos, usar redes y atravesar capas de anonimato. Pero una vez dentro, entiendes que no hay fantasmas ni magia, solo personas reales con deseos reales y límites destrozados. Los Red Rooms no son simples videos, son espectáculos clandestinos, eventos donde la violencia y la crueldad se venden al mejor postor. Los espectadores pagan para decidir qué pasará dentro de esas habitaciones, para observar sin que nadie los vea. Y Clara, sin querer, se había convertido en parte del espectáculo. Empecé a descubrir que ella no era solo una curiosa, había sido subastada, no como una víctima cualquiera, sino como un objeto, un precio en una puja entre desconocidos. Me horroricé, pero no podía dar marcha atrás. Intenté pedir ayuda, pero nadie quiso involucrarse. La mayoría temía a ese mundo invisible que parecía demasiado grande para controlar. Me sentí solo, como si el abismo en el que había caído no tuviera fondo. Y allí estoy ahora, perdido entre la búsqueda de Clara y la oscuridad absoluta de esos lugares donde la humanidad se diluye. Sin saber si la encontraré, ni siquiera si seguirá siendo la persona que conocí. Lo único que sé es que ese abismo no perdona, y yo ya estoy dentro. Desde que me adentré en ese mundo oscuro, la realidad se ha revelado mucho más brutal de lo que podía imaginar. No hay fantasmas ni conspiraciones paranormales, solo personas, igual que tú o yo, pero con una capacidad aterradora para convertir el sufrimiento en un espectáculo y el dolor ajeno en un negocio rentable. Los Red Rooms que conseguí localizar no son lugares físicos, sino transmisiones en vivo con usuarios detrás de pantallas que pagan sumas escandalosas para observar, decidir e incluso controlar lo que ocurre en esas habitaciones. No hay guiones, no hay actores. Lo que ves es real y está ocurriendo en ese mismo instante. No hay escapatoria para quienes están allí. Lo más estremecedor no es solo la violencia física, sino la atmósfera de desesperanza que se palpa en cada imagen, en cada gesto. La primera vez que reconocí a Clara fue como un golpe directo al corazón. Su rostro, pálido y demacrado, apenas parecía la chica que conocía. Tenía los ojos vacíos, como si se hubiera rendido a la realidad que la había atrapado. En ese momento, supe que ella no estaba allí por casualidad. La habían llevado y quizás vendido en alguna subasta oscura que yo aún no comprendía del todo. Intenté comunicarme con ella a través del chat en esas transmisiones, pero me ignoraba o respondía con silencios que hablaban más que cualquier palabra. Me desesperaba no poder hacer nada, no poder alcanzarla, y esa impotencia me consumía poco a poco. Sabía que cualquier error podía hacer que desapareciera para siempre, que fuera eliminada, y yo lo veía suceder sin poder intervenir. Cada vez que entraba en un Red Room, sentía que me arrastraban más profundo hacia un abismo. Vi escenas que me helaron la sangre, personas sometidas a torturas psicológicas y físicas, sin esperanza ni consuelo.
Los espectadores, escondidos tras el anonimato, eran crueles y despiadados. Se comportaban como si aquello fuera un videojuego, donde las vidas eran fichas que podían mover o destruir sin ninguna consecuencia. Pero no solo vi sufrimiento. Descubrí que en ese submundo hay jerarquías, tratados, acuerdos entre los organizadores y compradores. No se trata solo de violencia gratuita. Todo está meticulosamente planificado para maximizar el espectáculo y, claro, las ganancias. Clara había sido atrapada en uno de esos contratos invisibles, vendidos como un objeto más en una subasta humana. Un día, al navegar en esos rincones digitales, encontré algo que no esperaba. Un foro privado donde algunos usuarios discutían los eventos de los Red Rooms como si fueran simples shows de entretenimiento. Describían cómo influían en lo que ocurría, cómo podían proponer desafíos a los participantes. Esa frialdad y desprecio por la vida humana me aterraron más que cualquier imagen de violencia explícita. En otro momento, conseguí entrar en una sala donde se veía a una persona intentando resistir, intentando no perder la cordura, gritando por ayuda, pero sus voces eran ignoradas, ahogadas por la indiferencia y la burla de quienes pagaban por verla sufrir. Sentí un nudo en la garganta y la certeza de que yo podía estar allí muy pronto si no encontraba una salida. La frontera entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse para mí. A veces dudaba si aquello era una distorsión de mi mente o una realidad palpable y horrenda. Y me preguntaba qué había sido de Clara realmente. Si estaba luchando o simplemente se había dejado consumir. Sabía que la policía no podía o no quería ayudar, y que quienes controlan esa red oscura no eran simples criminales. Eran profesionales que manejaban sus negocios con una precisión aterradora, cuidándose de no dejar rastro, invisibles para el mundo exterior. Pero a pesar de todo el miedo, la desesperanza y la oscuridad, una parte de mí se negaba a rendirse. Seguía investigando, entrando y saliendo de esos Red Rooms, buscando algún indicio, alguna señal que me llevara hasta Clara, o al menos a entender qué había pasado con ella. A veces creía escuchar su voz, ver su mirada entre la multitud, un destello fugaz que me mantenía con vida, pero la realidad me golpeaba siempre igual. La crueldad humana no conoce límites, y la indiferencia que reina en esos lugares es un pozo sin fondo. He entendido que la curiosidad puede ser un veneno, y que a veces abrir ciertas puertas nos condena para siempre. Pero también sé que el precio de no saber puede ser peor. Por eso sigo aquí, atrapado entre la búsqueda y la locura, sin saber si encontraré a Clara o si acabaré perdido en ese abismo, como tantas otras voces que se han apagado para siempre en la oscuridad digital. Y aunque el miedo intente paralizarme, sigo adelante, porque sé que en alguna de esas habitaciones, detrás de esas pantallas, sigue existiendo una chispa de humanidad. Y mientras quede esa chispa, no puedo rendirme. Nunca imaginé que una simple curiosidad podría hundirme tan hondo en un pozo sin fondo, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la ausencia de esperanza. Esta es la historia que aún me atormenta. Todo empezó una noche cualquiera en Detroit, en ese apartamento pequeño y desordenado donde vivía solo, sin nada que hacer y con la sensación aplastante de vacío. El ruido de la ciudad había desaparecido, las calles estaban silenciosas, y yo, sin ganas de dormir, decidí buscar algo diferente, algo que rompiera la monotonía. Había oído hablar de la Deep Web, ese lugar oscuro y casi mítico, donde se esconden secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Por curiosidad, descargué un navegador especial, un programa diseñado para acceder a esos rincones prohibidos del Internet, donde las reglas desaparecen y la ley es un recuerdo lejano. Al principio fue solo exploración superficial. Me metí en foros con nombres extraños, leí conversaciones en idiomas que apenas entendía, me topé con mercados digitales que ofrecían de todo: drogas, armas, identidades falsas, información robada. Pero nada me impactó realmente. Era como estar en una ciudad fantasma, llena de sombras que susurraban pero sin nunca revelar su rostro. Sin embargo, esa noche, después de horas de navegación, encontré algo distinto.
un enlace oculto en un rincón olvidado, una especie de entrada secreta dentro del laberinto digital. No era un mercado común ni un foro cualquiera. Aquello era distinto, inquietante. La página mostraba listas de servicios, operaciones, acuerdos que no parecían pertenecer a ningún negocio conocido. No se trataba de productos materiales. Era algo que se vendía y se compraba, algo que no quería entender al principio. Lo que encontré era un mercado negro más oscuro que cualquier historia que hubiera escuchado. No se hablaba de drogas ni de armas, sino de personas. No con palabras directas, claro, sino con términos fríos, casi burocráticos. Como si fuera una empresa que manejaba destinos humanos con cifras, contratos y códigos. Personas desaparecidas, silenciadas sin ruido, vendidas y compradas como si fueran meros objetos. Sentí que mi piel se erizaba. El silencio del lugar era peor que cualquier grito. Aquello no era ficción, ni una leyenda urbana. Era real. Era un lugar donde la humanidad se olvidaba de la humanidad misma. Pese al miedo, o quizá por él, no pude dejar de mirar. Me convertí en un espectador clandestino, un voyeur atrapado en la red de datos y secretos. Cada nombre que leía era una persona, y cada operación tenía detrás una historia que jamás llegaría a las noticias, ni a los periódicos, ni a los juzgados. Pasaron días, noches enteras. Perdí la cuenta de cuántas horas estuve frente a la pantalla. Me aislé de mis amigos. Dejé de responder mensajes y llamadas. La oscuridad digital me absorbía, y cuanto más leía, más difícil era apartar la mirada. Entonces, sin aviso, llegó el mensaje. No fue un correo común ni un comentario público en un foro. Fue un mensaje privado, directo y frío. Investiga esto, reúne información. Un encargo. No había nombre, ni rostro, ni siquiera pistas sobre quién lo enviaba. Pero había una promesa de recompensa y una advertencia implícita. Era algo delicado, peligroso. No podía ignorarlo. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi pecho, una tormenta que me obligaba a seguir. Quise pensar que era solo un juego, un reto dentro de ese submundo oscuro. Pero pronto supe que estaba equivocado. El encargo me llevó a sumergirme en registros borrados, archivos encriptados, bases de datos que solo existían en ese rincón oculto de Internet. Buscaba nombres que ya no aparecían en ningún lado, personas a las que sus familias daban por desaparecidas sin explicación. Encontré documentos falsificados, permisos de residencia que nunca existieron, certificados médicos manipulados. Cada dato que encontraba era un clavo más en el ataúd de la realidad que conocía. No era solo información, eran vidas robadas, destinos truncados, silencios comprados con dinero sucio. Comprendí que la violencia no siempre es visible, a veces se viste de papeleo, de acuerdos secretos, de indiferencia, y yo estaba ahí, en medio de todo, con la cabeza llena de nombres, fechas y rostros invisibles. El encargo que recibí me hundió aún más en un abismo del que parecía imposible salir. No era simplemente investigar datos sueltos o nombres borrados, sino ir desenterrando una maquinaria compleja y terrible que funcionaba al margen de cualquier ley, pero con una precisión espeluznante. Me encontré con documentos que parecían auténticos, pero que mostraban que esas desapariciones eran el resultado de contratos perfectamente elaborados. Personas que, por una razón u otra, eran borradas de la sociedad de forma casi indetectable. No era una desaparición violenta o abrupta, sino una extinción programada. Se falsificaban sus papeles, se cancelaban sus cuentas, se eliminaban sus huellas digitales y se reescribían sus historias de vida. Empecé a ver patrones. Familias que no recibían respuestas cuando sus seres queridos desaparecían. Hospitales que negaban haber atendido a ciertos pacientes. Bancos que bloqueaban cualquier transacción relacionada con ellos. Era una red tan meticulosa que parecía imposible de desmantelar. Al seguir estos hilos, llegué a un punto donde el horror dejó de ser un concepto abstracto y se volvió carne. Conseguí acceso a conversaciones privadas, chats que mostraban acuerdos fríos sobre vidas humanas. No había gritos ni súplicas, solo términos como transferencia, gestión, acuerdo cerrado. Era como ver un contrato entre empresas,
pero en lugar de mercancías, hablaban de personas. Recuerdo que una noche, mientras revisaba estos mensajes, noté un detalle que me heló la sangre. Uno de los nombres mencionados era el de un viejo compañero de instituto, alguien que había perdido contacto hace años y del que nadie había sabido nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo podía estar involucrado él en esto? ¿O había desaparecido de verdad? Busqué más información sobre él. Nada aparecía en los registros oficiales. No existía. Era como si lo hubieran borrado del mundo. La obsesión comenzó a devorarme. Me levantaba por la noche, con la mente enredada en estos secretos, y sentía que me adentraba en un territorio sin retorno. Devoraba cada dato, cada archivo, como si esa fuera la única forma de entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recibí un vídeo anónimo, un archivo pesado, sin remitente ni explicación. La calidad era baja, pero lo que mostraba era suficiente para quebrar cualquier resistencia. Era una reunión clandestina en un sótano oscuro, sin ventanas ni luz natural. Gente hablando en susurros, haciendo tratos sin mirarse a los ojos, con una tensión palpable en el ambiente. Pero lo peor era lo que venía después. El vídeo mostraba personas siendo entregadas, no a la fuerza, sino con una aceptación terrible, resignada, como si hubieran perdido toda esperanza. Se veían sombras humanas, intercambiadas, entregadas, sin que nadie levantara la voz. No había violencia explícita, ni gritos, solo un silencio que lo envolvía todo. Era la materialización del horror, pero en la forma más fría y distante posible. Me senté, paralizado, sin poder apartar la mirada. El miedo me atravesaba de punta a punta, pero también una tristeza profunda, una sensación de que estaba viendo algo que no debía, algo que la sociedad había decidido ocultar para siempre. Pasaron las horas, y con ellas mi salud mental comenzó a deteriorarse. La paranoia se instaló en mi vida cotidiana. No porque me siguieran con cámaras o agentes, sino porque sentía que, de alguna forma, había desatado algo que no podía controlar. Empecé a notar ruidos extraños en mi apartamento, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, y una presión invisible que me aplastaba el pecho cada vez que apagaba el portátil. Cerraba la pantalla y sentía que el horror permanecía, como una presencia oscura e intangible que me acompañaba. Mis relaciones se rompieron. Dejé de responder a amigos y familiares. No podía explicarles lo que estaba pasando ni lo que había visto. Me aislé, convertido en un prisionero de esa información y de mi miedo. Intenté varias veces abandonar la investigación, borrar todo, desconectarme, pero algo me mantenía atrapado, una mezcla tóxica de culpa, curiosidad y desesperación. En una madrugada de insomnio recibí un último mensaje, un correo sin remitente, sin asunto, que contenía solo un texto breve pero devastador. Algunos secretos deberían quedarse ocultos, pero tú ya viste demasiado. Cuida lo que haces, porque la indiferencia también es cómplice. Esa frase fue como un golpe en el estómago. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Guardé toda la información, apagué el ordenador y apreté los puños con fuerza, intentando expulsar el miedo y la tristeza que me habían invadido. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. La Deep Web dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una sombra constante que me persigue. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, las imágenes de esas personas desaparecidas, de esos tratos en sótanos sin ventanas, vuelven a mí con fuerza. Sé que hay un abismo allá afuera, uno que no es de fantasmas ni monstruos, sino de personas reales que desaparecen sin que nadie levante la voz. Y aunque intenté mirar para otro lado, ya no puedo. La verdad me atrapó y no me deja escapar. Esta es la historia que nunca quise contar, pero que necesito que alguien escuche. Porque a veces la oscuridad no está en las sombras de la noche, sino en lo que decidimos ignorar. Nunca pensé que la peor decisión de mi vida comenzaría con un simple clic. He pasado más tiempo frente a pantallas que hablando con personas. Lo mío siempre ha sido lo técnico: programación, sistemas, seguridad.
Y como muchos en mi campo, tarde o temprano, terminé explorando los rincones más profundos de Internet, lo que llaman la Deep Web. La mayoría se imagina cosas de películas, hackers encapuchados, criminales vendiendo armas o vídeos macabros. Pero la verdad es que la mayor parte es puro ruido. Basura, foros abandonados, bases de datos inútiles, servidores en ruso llenos de documentos ilegibles. Sin embargo, de vez en cuando, encuentras algo que te hiela la sangre. Eso fue lo que me pasó a mí. Estaba en un foro cifrado, privado, de acceso restringido, el típico sitio donde los usuarios se conocen por códigos y reputación. No hay nombres, ni avatares, ni firmas, solo mensajes. Y uno en particular me llamó la atención. El hilo se titulaba Juegos Solitarios. No tenía autor visible ni fecha. Era como si siempre hubiese estado ahí. El mensaje era breve, solo una frase. ¿Te atreverías a jugar un juego del que no puedas salir? Seguido de un botón con un enlace .onion, sin descripción ni contexto. Había comentarios debajo, pero no eran respuestas típicas. Ninguno hablaba directamente del juego. Decían cosas como, no lo abras solo. Una vez entras, estás dentro. No importa cuán seguro creas estar, ellos lo están más. Sonaba a leyenda urbana o a broma interna. Pero algo me picó la curiosidad. Tal vez fue ese deseo estúpido de probar que nada puede tocarte si sabes cómo protegerte. Así que preparé todo. Entorno virtual, VPN en cadena, sandbox, ningún dispositivo real conectado. Máxima seguridad. Me aseguré incluso de que no hubiera cámaras activas ni micrófonos encendidos. Estaba blindado. Entré al enlace. La página tardó unos segundos en cargar. Pantalla gris, sin imágenes, solo una palabra en el centro. Jugar. Le di clic. No pensé mucho. Lo traté como un experimento. La pantalla se volvió negra. Tardó lo suficiente como para que pensara que se había colgado. Pero luego aparecieron 4 palabras grandes, blancas, como si me observaran desde dentro del monitor. ¿Quieres continuar, Jack? El corazón me dio un vuelco. Ese nombre no lo había escrito en ninguna parte. No estaba usando mi usuario habitual. No tenía conectado mi correo, ni redes, nada. Aún así, el sistema sabía cómo me llamaba. Pensé que tal vez estaba extrayendo el nombre del sistema operativo, del usuario del equipo. Pero revisé. Number nada indicaba mi nombre real. Había algo que no cuadraba. Aún así, escribí sí, y ahí empezó el juego. La pantalla se dividió en 2. A la izquierda, una transmisión en directo. Cámara de vigilancia fija apuntando a una habitación vacía. Iluminación tenue. Apenas se distinguían los bordes de una cama, una silla, una mesita. Nada más. A la derecha, una consola con texto, como una interfaz de comandos. La primera línea apareció lentamente. Bienvenido al juego solitario. Cada ronda presenta una elección. Las consecuencias no son simuladas. No puedes abandonar. No puedes guardar. No puedes reiniciar. Solo puedes jugar. Abajo, la primera pregunta. ¿Encender la luz de la habitación? Sí, no. Pensé que era una prueba, un juego visual. Escribí, sí. Un segundo después, las luces de la habitación, la de la transmisión en directo, se encendieron. No era una animación, era una imagen real. Alta resolución. Vi el polvo en suspensión, la suciedad del suelo. Hasta el leve parpadeo del fluorescente era auténtico. Ahí entendí que lo que veía no era una simulación. Era una cámara conectada a un espacio físico, tangible, en algún lugar del mundo. La siguiente pregunta fue, ¿hacer sonar el despertador bajo la cama? Bajo la cama, ahora visible, asomaba el borde metálico de un despertador antiguo. Raro, casi como de otra época. Pulsé sí. El sonido fue tan real que me asustó. Retumbó por los altavoces con un pitido agudo, insistente. Y en la transmisión vi cómo vibraba el maldito aparato. Ahí empecé a notar un cambio en el ambiente, como si cada acción que tomaba activara algo más allá de la cámara. Un sistema, una rutina,
Una lógica invisible. Tercera pregunta. ¿Despertar al sujeto? Me detuve. ¿Sujeto? Miré la habitación de nuevo. Y entonces lo vi. En el rincón más alejado, pegado a la pared, medio oculto por la sombra, había una figura. Al principio pensé que era una manta tirada, pero número. Respiraba, muy lento, muy débil. Era una mujer. Estaba tumbada en el suelo, en posición fetal. Ropa desgastada, cabello desordenado, largo, sucio, piel pálida. No se movía más allá del leve vaivén de su pecho. No sabía si dormía o estaba inconsciente. Escribí, no. El sistema respondió, negación registrada. El juego continúa. No hubo penalización, pero el mensaje sonó como una advertencia. En la siguiente ronda, la pregunta fue, ¿activar el sistema de refrigeración? Escribí no, esta vez de forma instintiva. Me sentía incómodo. No quería causarle daño, pero la consola volvió a responder. Elección rechazada, acción ejecutada automáticamente. Y vi cómo la mujer, lentamente, empezaba a encogerse más sobre sí misma. Su respiración se hacía más rápida. Temblaba. Sentí un nudo en el estómago. No estaba preparado para eso. Después vinieron más decisiones, algunas aparentemente inofensivas. ¿Apagar las luces de nuevo? ¿Emitir ruido blanco? ¿Cerrar la única puerta de la habitación con seguro? Una tras otra, cada elección influía en su entorno. Ella empezó a despertarse, confundida, medio aturdida. Intentó levantarse, pero apenas tenía fuerza. Gateaba hacia la puerta. Golpeaba. Gritaba, aunque sin voz. Como si llevara días sin hablar. Yo estaba paralizado. Intenté cerrar el navegador. Nada. Forcé el cierre del sistema virtual. La transmisión siguió abierta. Volví a mi escritorio real. Y ahí estaba. Una nueva ventana. Sin yo tocar nada. La cámara en directo. El juego se había colado fuera del entorno virtual. Empezó a sonar música de fondo. Una melodía suave, distorsionada, casi infantil. Y el texto apareció otra vez en mi pantalla real. No puedes salir, Jack. Tú lo elegiste. Mi sangre se heló. Fui a desconectar el router. Pero la transmisión seguía. Estaba claro que la conexión ya no dependía de mí. Entonces entendí lo que querían decir aquellos comentarios del foro. Una vez entras, ya formas parte. Intenté apagar el ordenador. Presioné una y otra vez el botón de apagado, esperando que la máquina cediera, pero la pantalla permanecía encendida. No era el ordenador entero, sino la transmisión maldita, la ventana que me conectaba con esa habitación y con Elena. Era imposible. El juego había trascendido el entorno virtual. Se había colado en mi sistema operativo como una sombra que no puedo eliminar. Mi mente se volvió un caos. Durante días intenté todo para deshacerme de esa transmisión. Cambié de router, reinstalé el sistema operativo, incluso borré todas mis cuentas. Pero cada vez que conectaba a internet, la señal volvía a aparecer, como si el juego se burlara de mí, recordándome que estaba atrapado. Las preguntas no cesaban. Venían con un ritmo enfermizo, sin darme tiempo a asimilar las consecuencias. ¿Privarla de agua por 12 horas? Mi instinto gritaba no, pero la consola escribió automáticamente sí. Observé cómo Elena se arrodillaba junto a una botella vacía. Sus labios se movían en un susurro inaudible, como un mantra desesperado. Sus ojos vidriosos buscaban cualquier signo de esperanza en la cámara. La siguiente pregunta. ¿Activar el ruido constante de un ventilador? Sí, lo escribí sin pensar, como si alguien más controlara mis dedos. El zumbido comenzó a oírse a través de los altavoces. En la imagen, Elena se tapaba los oídos. Intentaba llorar, pero solo salían sollozos ahogados. Intenté detenerlo, apagar la música, bloquear la consola. Nada. Era inútil. En ese momento, me di cuenta de que no solo era un espectador. Era parte activa de un tormento que no podía detener. Busqué en la habitación cualquier pista que me ayudara a localizar dónde estaba atrapada. En la mesita junto al despertador, vi un móvil antiguo, apagado,
con una pegatina desgastada, un número de teléfono con prefijo español. Miré la factura en la pared otra vez, donde un sello casi borrado indicaba Centro de Madrid. Decidí buscar en foros y bases de datos de personas desaparecidas con esa información. Encontré un expediente oficial. Elena Martín, desaparecida hace 2 meses tras salir del metro de Gran Vía. Familia desesperada, pocas pistas, casi un caso olvidado. Cada vez que aparecía una nueva pregunta, una nueva prueba de tortura, mi voluntad se quebraba un poco más. Me sentía atrapado en una pesadilla sin fin. ¿Cerrar la ventana de la habitación? Sí. En la imagen un soplo de aire se detuvo y Elena miró hacia afuera, como buscando un escape que no existía. A medida que avanzaban las horas, ella empezó a moverse con menos fuerza, a desorientarse, a caer en un sueño inquieto lleno de pesadillas que podía ver reflejadas en su rostro. Un día apareció una pregunta que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Quieres conocer su historia? Escribí sí con las manos temblorosas. Entonces, en la consola apareció un texto largo, como una confesión. Elena no era una víctima al azar. Antes de desaparecer había descubierto algo peligroso, algo relacionado con la Deep Web y un juego que nadie debía encontrar. Alguien la había perseguido. Había intentado advertir a otros, pero la silenciaron. Ahora ese juego la mantenía prisionera, y yo, sin querer, era el siguiente jugador. La presión se volvió insoportable. Entonces llegó la pregunta final de esa ronda. ¿Liberarla? Escribí sí sin dudar. La pantalla se puso negra. El corazón se me paró. Pasaron segundos eternos. Luego la cámara mostró la habitación vacía. Ninguna señal de Elena. Sentí un vacío helado, pero el texto apareció otra vez. Liberación completada. No era liberación, era desaparición. Elena había muerto en esa habitación. Lo supe sin necesidad de pruebas. En esos días mi salud se desplomó. La ansiedad, la culpa y el miedo me devoraban. Pero la pesadilla no terminó ahí. Una semana después recibí un paquete sin remitente. Dentro, una nota manuscrita. Gracias por jugar, Jack. La siguiente ronda comienza pronto. Debajo, una fotografía. Era yo, durmiendo en mi cama. El encuadre imposible indicaba que alguien había estado dentro de mi casa, observándome. La paranoia me consumió. No volví a tocar el ordenador. No respondí a llamadas ni mensajes. Solo espero, atrapado en mi propia casa, sabiendo que el juego no ha terminado. Porque esta vez el juego no es con ella, es conmigo. Y eso, amigo, es lo peor de todo. Tenía 34 años y vivía atrapado en una rutina que se sentía como una celda invisible en medio de Tokio. Mi trabajo como desarrollador de software absorbía casi todas mis horas, entre pantallas y códigos que parecían nunca acabar. Pero era en las noches cuando la monotonía me golpeaba más fuerte. La soledad de mi apartamento se convertía en un vacío insondable, y la única forma que encontraba para llenarlo era perdiéndome en las profundidades de Internet, navegando sin rumbo, buscando cualquier distracción que me sacara de ese sopor existencial. Fue en una de esas noches lluviosas, cuando la ciudad parecía diluirse bajo el agua y el viento ululaba como un lamento, que escuché por primera vez sobre ShadowNet. Un nombre que resonaba en los rincones más oscuros de foros clandestinos, susurrado entre quienes buscaban experiencias prohibidas en la Deep Web. Al principio descarté la idea. Parecía una leyenda urbana, un cuento para asustar a los curiosos. Pero la mezcla de aburrimiento y esa punzada incómoda de curiosidad me llevó a investigar más. Pasé horas configurando mi equipo para entrar a esa red oculta, asegurándome de usar VPNs, proxies y toda clase de herramientas para borrar cualquier rastro. Cuando finalmente logré acceder, la pantalla mostró una interfaz que parecía diseñada para desorientar y perturbar. No había imágenes, solo textos en negrita, menús escasos y una paleta de colores apagados que hacía que mis ojos se cansaran rápido. En letras grandes y rojas, un mensaje me daba la bienvenida. Atrévete a mirar más allá. Exploré las opciones con cautela,
hasta que una categoría capturó mi atención: espectáculos privados. Era una invitación directa, un evento programado justo para esa noche, a las 2 de la mañana. Algo dentro de mí me empujó a quedarme, aunque una voz en mi interior me decía que huyera. Pero la promesa de lo prohibido era un imán imposible de resistir. La sala de chat a la que entré estaba desierta, o eso parecía. Apenas un puñado de avatares se movían lentamente, sombras sin rostros ni palabras, como fantasmas digitales. La atmósfera era tan fría y silenciosa que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. De repente, un mensaje apareció en el chat. Bienvenido al espectáculo privado. La entrada tiene un costo, 0,5 bitcoins. ¿Estás listo para la experiencia? El monto era alto y un miedo primitivo me paralizó por un instante. Pero la curiosidad pudo más, y con un temblor en las manos completé la transacción. La pantalla parpadeó y se abrió una transmisión en vivo. Lo que vi fue como un golpe directo a mi alma. Una habitación oscura, iluminada apenas por una luz roja tenue, parecía una escena salida de una pesadilla. Figuras encapuchadas y disfrazadas grotescamente se movían con una coreografía inquietante, realizando actos que desafían toda lógica, ética y humanidad. La voz del maestro de ceremonias, suave y venenosa, era un hilo hipnótico que me atrapaba sin dejarme apartar la vista. Las imágenes se sucedían, cada vez más perturbadoras. No era solo la violencia física, sino la manipulación psicológica, el maltrato sin sentido, la tortura disfrazada de espectáculo. Mi estómago se revolvía, pero algo en mí estaba cautivado, como si el horror tuviera un poder magnético que no podía resistir. En medio de ese teatro macabro, vi algo que me heló la sangre, un rostro que parecía mirar directamente a la cámara, y sentí, con una certeza aterradora, que me estaba mirando a mí. Quise apartar la vista, cerrar la ventana, apagar la computadora, pero mis dedos no respondían. El espectáculo llegó a un clímax insoportable. Gritos distorsionados, risas inhumanas y el murmullo colectivo de los espectadores invisibles eran un peso insoportable sobre mi pecho. Y entonces, sin aviso, la pantalla se apagó, dejando solo un mensaje inquietante. Gracias por asistir. Los que buscan más deberán pasar otra prueba. Apagué el equipo con manos temblorosas y cerré todas las cortinas, intentando sellar el mundo exterior. Pero la oscuridad de mi apartamento se sentía distinta, como si hubiera absorbido algo de esa transmisión. Las sombras parecían alargarse, moverse con vida propia. Cada crujido del edificio resonaba con una intensidad sobrenatural. Las noches siguientes fueron un descenso lento pero inexorable hacia el miedo y la paranoia. En el trabajo los rostros de mis colegas se deformaban en mis pensamientos, fusionándose con las imágenes grotescas que había visto. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones anónimas y mensajes sin sentido, y cada sonido se sentía como una amenaza latente. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. En las calles de Tokio, cada figura que se cruzaba conmigo parecía un vigilante silencioso. Y en el metro, sentía la presión invisible de ojos ocultos detrás de las máscaras de la multitud. Una noche, sentí una presencia persistente que me seguía, y al girar, vi a un hombre encapuchado con una mirada fija, helándome la sangre. Intenté racionalizar, busqué ayuda profesional, pero el miedo se había instalado en mí como un huésped oscuro y persistente. Sabía que había cruzado una línea y que algo en ese mundo de sombras digitales me había marcado para siempre. Los días que siguieron a aquella noche fueron una lenta agonía. En el trabajo mi concentración se desmoronaba. Las líneas de código se convertían en manchas oscuras que se extendían en mi mente. Los rostros de mis compañeros se deformaban en figuras grotescas, sombras que parecían susurrar amenazas que solo yo podía escuchar. Cada notificación en mi teléfono era una descarga eléctrica. Mi pulso se aceleraba con cada vibración. Pero el verdadero terror comenzó cuando, una noche, el teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Con dedos temblorosos, desbloqueé la pantalla
y leí las palabras que hicieron que mi sangre se helara. ¿Te gustó el espectáculo? El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Quién estaba detrás de eso? Revisé mi configuración, cambié contraseñas, eliminé aplicaciones, pero era inútil. El mensaje había encendido una alarma que no se podía silenciar. Sentí que el abismo se acercaba, que algo o alguien estaba observándome desde la sombra. En las semanas siguientes, las calles de Tokio se transformaron en un laberinto hostil. Cada persona que pasaba junto a mí parecía un vigilante silencioso. La sensación de ser seguido crecía hasta volverse insoportable. En el metro, la multitud me envolvía, pero sentía un peso constante en la nuca. Al voltear, vi a un hombre encapuchado, inmóvil, mirándome sin pestañear. El pánico me empujó a salir apresuradamente en la siguiente estación, pero la sombra parecía estar siempre un paso atrás. En casa, el miedo no cedía. Cada ruido se convertía en una amenaza. Cerraba ventanas y puertas con doble seguro, movía muebles para bloquear posibles entradas, y aún así sentía que no estaba seguro. Una noche, un golpe seco resonó en la puerta. El corazón me saltó al pecho. Armado con un cuchillo, abrí lentamente. No había nadie, solo el viento que jugaba con el pasillo vacío. Pero en el suelo, un sobre negro, sellado con cera roja, parecía desafiarme. Lo tomé con manos temblorosas y encontré una nota escrita a mano. La próxima vez, no solo serás un espectador. Sentí una mezcla de terror y una inexplicable sensación de inevitabilidad. Tiré la nota al fuego, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente como un mantra oscuro. Decidí buscar ayuda profesional. Mi terapeuta, un hombre de voz serena y mirada compasiva, escuchó pacientemente mi relato. Me habló de trauma, de ansiedad, de cómo la mente puede jugar trucos cuando enfrenta lo desconocido. Pero aunque sus palabras me reconfortaban, el miedo seguía siendo un huésped invisible, una sombra que se colaba en cada rincón de mi vida. Poco a poco, empecé a notar cosas extrañas en mi entorno digital. Al revisar mi computadora, encontré archivos que no recordaba haber descargado. Videos borrosos, capturas de mi apartamento desde ángulos imposibles. En uno de ellos, una figura encapuchada se movía silenciosa detrás de una cortina. ¿Habían instalado cámaras? ¿Me vigilaban desde dentro? Desesperado, desconecté todos mis dispositivos y me alejé del mundo digital. Apagué el router, desconecté el teléfono, borré cuentas y perfiles. Pero una noche, mientras intentaba dormir, la pantalla de mi computadora se iluminó sola, mostrando un nuevo mensaje. Nunca podrás escapar. El terror me atravesó como un cuchillo helado. Sentí que ShadowNet no era solo un sitio web, sino un laberinto sin salida, una red de pesadillas que atrapaba a quienes se atrevían a mirar más allá. Me mudé lejos de Tokio, cambié de ciudad, de trabajo, incluso de identidad. Pero en las noches de lluvia, cuando el viento susurra y la oscuridad se cierne, aún escucho esa voz suave y venenosa, susurrando en la penumbra. Gracias por asistir. Y sé que no importa dónde esté, esa sombra nunca me dejará ir. Si alguna vez te ofrecen una moneda que no puedes ver ni tocar, pero que puede destruir tu vida sin hacer ruido, no la aceptes. Yo no tuve esa suerte. Todo comenzó hace unos meses cuando, por pura curiosidad y algo de aburrimiento, me interné en la Deep Web. No era la primera vez, ni mucho menos, pero aquella noche algo fue diferente. Me topé con un nombre que se repetía en varios rincones oscuros y poco visitados de aquellos foros. Obscura. Una criptomoneda misteriosa, de la que nadie sabía nada, pero que, según decían, estaba haciendo millonarios a quienes se atrevieran a comprarla. Al principio pensé que era un simple rumor, una de esas estafas que proliferan en Internet. Pero la obsesión colectiva me picó la curiosidad. La gente hablaba de Obscura con un respeto casi reverencial. No había gráficos oficiales ni webs conocidas, ni siquiera estaba en los mercados comunes de criptomonedas. Solo se podía comprar y mover dentro de un portal cerrado, accesible solo desde la Deep Web.
Aquella noche, tras leer durante horas, decidí que iba a probar. No mucho, solo una pequeña cantidad de Bitcoin para adquirir algunos tokens de Obscura. Lo hice con cuidado, siguiendo las instrucciones cifradas y complicadas que encontré. El proceso fue extraño, con enlaces que parecían cambiar cada minuto y claves que solo se activaban en horarios concretos. La moneda parecía más un acertijo que un activo financiero. Cuando finalmente accedí al portal, lo primero que me sorprendió fue su simplicidad. Nada de gráficos de barras ni estadísticas, solo una pantalla negra con números, letras y símbolos que parecían sacados de un lenguaje secreto. Mi saldo aparecía y unas pocas opciones para mover la moneda, pero todo estaba restringido. No podía vender ni cambiar libremente. Solo podía interactuar en ciertos momentos, tras resolver unos acertijos que el portal me lanzaba sin descanso. Al principio pensé que era una medida de seguridad, pero con cada acceso sentía que algo más oscuro se escondía tras esa interfaz. Cada acertijo que resolvía se sentía como una prueba de mi voluntad. Y no solo eso, el portal parecía observarme, en el sentido más inquietante que puedas imaginar. Las primeras semanas fueron una montaña rusa. Mi inversión crecía sin parar, casi imposible de creer. Pero la moneda no se podía sacar, ni transformar en otras divisas normales. Solo aumentaba dentro de ese espacio cerrado, y yo me sentía cada vez más atrapado. Un día, después de una sesión agotadora intentando resolver un enigma especialmente complejo, noté que había movimientos en mi cartera que yo no había autorizado. Pequeñas transacciones de Obscura que desaparecían sin sentido. Pensé en un error, un fallo técnico, pero la sensación de que alguien más estaba manejando mis fondos creció con fuerza. Entonces, el portal mostró un mensaje que nunca olvidaré. Tu saldo no te pertenece. Solo tú pagas el precio. Me heló la sangre. Intenté responder, buscar ayuda, contactar con quien fuera el administrador, pero era imposible. No existía ninguna vía para comunicarse, ni números, ni emails, ni chats. El portal era un muro silencioso que no daba explicaciones. Intenté buscar en foros y comunidades, pero casi nadie quería hablar de Obscura abiertamente. En algunos rincones olvidados encontré testimonios vagos, alertas para no entrar en la moneda, historias de pérdidas y desapariciones digitales. Empecé a sentir que había caído en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Mi ordenador comenzó a comportarse raro. Archivos aparecían y desaparecían sin mi consentimiento. Mi teclado, en momentos que no estaba frente a la pantalla, parecía teclear solo, dejando mensajes encriptados. Incluso algunas aplicaciones enviaban datos sin permiso, como si un parásito digital se alojara en mi sistema. Mi vida empezó a cambiar sin que yo pudiera explicarlo. Mi teléfono mostraba notificaciones de accesos extraños a mis cuentas, pero los dispositivos no mostraban señales de hackeo comunes. Era como si el portal, o la moneda misma, estuviera extendiendo su control más allá de la red. Cada vez me costaba más desconectar, apagar el ordenador o cambiar mis contraseñas, porque sentía que si lo hacía perdería todo. El miedo se volvió una sombra constante. No sabía si era paranoia o algo real, pero cada vez que miraba la pantalla del portal, sentía que estaba hablando con algo vivo, algo que no perdonaba. Y entonces, un día, sin previo aviso, apareció en la pantalla un correo electrónico. No tenía remitente, ni dirección IP, ni ninguna pista de origen. Solo un mensaje: deja la moneda o perderás más que tu dinero. No sabía qué pensar. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? Mi mente se aceleró. Esa noche no dormí. En la oscuridad, mientras intentaba desconectar, noté que el móvil se encendía solo y reproducía un vídeo. Mostraba imágenes borrosas de personas en habitaciones oscuras, con pantallas llenas de códigos y números que parpadeaban sin sentido. Reconocí una figura. Era yo, pero nunca recordé haber sido grabado. Aquella revelación me hizo caer en un abismo. La moneda que parecía una oportunidad se había convertido en una prisión invisible. No podía salir, ni entender qué era esa red ni quién la controlaba. Me sentía vigilado, atrapado y, lo peor, cada día más solo. Después de aquella noche en la que vi el vídeo en mi móvil,
todo se volvió aún más inquietante. No solo era la moneda, ni el portal, sino que ahora sentía que mi propia realidad se fragmentaba. La gente a mi alrededor comenzó a comportarse de forma extraña, como si hubieran detectado algo en mí que yo mismo desconocía. Amigos con los que había compartido años empezaron a evitarme sin motivo aparente. Las conversaciones se cortaban en seco, las miradas se volvían esquivas, y los mensajes en redes sociales quedaban sin respuesta. No podía entender qué estaba pasando, pero intuía que la moneda me estaba aislando, rompiendo los puentes con el mundo real. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de números desconocidos, y el buzón de correo se llenaba de cartas manuscritas, sin remitente, con palabras que parecían escritas con prisas y en una caligrafía extraña. Intenté mostrar algunas a amigos, pero nadie las entendía, y algunos incluso me miraban con preocupación, como si temieran que me estuviera volviendo loco. A medida que pasaban los días, la sensación de que Obscura controlaba más que solo mi dinero aumentaba. No solo invadía mis dispositivos digitales, sino también mi mente. Había momentos en los que mis pensamientos se volvían confusos, como si algo intentara colarse entre ellos, borrando recuerdos o implantando dudas. Empecé a cuestionar mis propias decisiones, mis recuerdos, hasta mi identidad. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo prisionero de aquella moneda invisible que parecía devorar mi vida. Intenté retirar mis fondos, vender mis tokens, lo que fuera para cortar ese lazo. Pero el sistema me bloqueó. Mi cuenta desapareció como si nunca hubiera existido. La desesperación se apoderó de mí. Busqué en cada foro, en cada rincón oscuro de la Deep Web, alguna puerta trasera, alguna pista. Fue entonces cuando alguien apareció en mi bandeja de entrada. Un mensaje privado de un usuario llamado Lazarus. Decía conocer el origen de Obscura y ofrecía ayudarme. Pero me advirtió que el precio no sería barato. No me quedaba otra opción. Acepté el contacto. Nos citamos en un chat cifrado. Lazarus me contó una historia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero que yo sentí como una sentencia. Me explicó que Obscura no era solo una criptomoneda, sino un experimento de un grupo clandestino que buscaba crear una red capaz de absorber no solo dinero, sino la identidad digital, la voluntad, incluso el control mental de sus usuarios. La moneda funcionaba como un virus, infiltrándose poco a poco en la vida de quienes la usaban. Me advirtió que cualquier intento de salir de la red era detectado y marcado, que la moneda tenía memoria y castigaba a los traidores, haciendo que sus vidas se desmoronaran en el mundo real, aislándolos, borrándolos poco a poco. La paranoia me consumió. Dejé de salir de casa, dejé de hablar con todos. Sentía que había una sombra constante sobre mí, un peso invisible que me vigilaba. En ocasiones, encontraba símbolos extraños grabados en objetos de mi entorno, pequeños signos que yo no había dibujado ni recordaba haber visto antes. Mi mente estaba al borde del colapso. No sabía si todo era real o producto de mi desesperación, pero algo dentro de mí sabía que aquello no era normal. En un último intento por recuperar el control, volví a entrar en el portal de Obscura. La pantalla mostró un único mensaje: intercambia todo por libertad. No entendía qué significaba, pero sin opción acepté. Al instante, apareció una lista interminable de datos personales, documentos, fotos y perfiles de cientos de usuarios. Mi nombre estaba al principio, resaltado. Comprendí entonces la verdad más aterradora. La moneda no solo había vendido mis datos, mi identidad, mi vida digital, a un mercado oculto y oscuro. Yo era solo una pieza más en un juego macabro que yo mismo había alimentado. Desde entonces, vivo con la certeza de que la moneda maldita me atrapó en su red invisible, y que la verdadera pesadilla no es ver sombras o fantasmas, sino perder el control de lo que eres, ser devorado poco a poco por algo intangible, pero real. No sé si alguien logrará salir alguna vez. Yo no sé si lo lograré. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.